noveno episodio de la serie Sref Ruya, Sref y Nisan cayeron en una conspiración traicionera y fueron acorralados. Mientras Sref intenta proteger a Nisan, también intenta encontrar la identidad de la persona que lo traicionó. Mientras la ausencia de Sref hace que el equipo de la alarma, Kadir, quien preparó la conspiración, sigue los acontecimientos en secreto. Idem se encuentra en un gran callejón sin salida con el movimiento que realizó contra Atf. Está dispuesto a asumir grandes riesgos para seguir jugando. A medida que aumentan las sospechas sobre Kadir, este hará todo lo posible para ocultar su traición. Sref y Nisan, perdidos en una conspiración. En el noveno episodio de la serie, Sref y Nisan están atrapados en medio de una conspiración planeada. Esta situación no es solo un peligro físico, también se convierte en una guerra psicológica donde se ponen a prueba sus relaciones y su confianza. El instinto más básico de Sref es proteger a Nisan. Sin embargo, intentar protegerla y al mismo tiempo encontrar a la persona detrás de esta trampa pone al personaje bajo una presión doble. Nisan lucha por mantenerse a flote, tanto ella como Sref, en este caos. Estas escenas revelan cuán fuerte y frágil es al mismo tiempo el vínculo entre ellos. El conflicto emocional que experimentan durante esta conspiración es tan sorprendente como la conspiración misma. Sref, el hombre cuya confianza fue puesta a prueba. En este episodio hay una gran agitación en el mundo interior de Sref. Caer en una trampa con Nisan pone en juego sus habilidades de liderazgo. Sref intenta inmediatamente tomar el control de los acontecimientos, pero su verdadera lucha está dentro de su propia mente. En un entorno donde no sabe en quién confiar, instintivamente intenta proteger a Nisan. Para él, este reflejo es un reflejo del amor por un lado y de los traumas del pasado por el otro. A través de los ojos de Sref, el enemigo no solo está afuera, también está adentro. Esta conciencia lo hace sentir solo y más vulnerable psicológicamente. Sin embargo, esta soledad es el primer signo de la evolución del personaje hacia una personalidad más dura y estratégica. Estado de alarma y profundización de las sospechas en el equipo. La desaparición de Sref y Nisan provoca gran alarma en el equipo. Esta situación revela la ansiedad interna de todos y su devoción a Sref. La actitud de líder de Rea y las reacciones emocionales de Asla hacen que la dinámica interna del grupo sea más visible. Pero también hay sospechas por un lado de esta búsqueda, ¿alguien del equipo es parte de esta conspiración? La gravedad de esta cuestión queda especialmente determinada por las miradas dirigidas a Kadir. La confianza comienza a desaparecer rápidamente entre los miembros del equipo, y esto podría ser una señal de conflicto interno en episodios posteriores. El medio ambiente está al borde de la solidaridad y de la ruptura. Kadir, dueño de manos invisibles. Kadir se destaca como una figura oscura en este episodio. Él es el administrador de los acontecimientos detrás de escena y, como planificador de la conspiración, observa en secreto cómo se desarrollan las cosas. Su papel como el hombre en la sombra aumenta la tensión psicológica de la serie. El principal temor de Kadir es que se revele su verdadero rostro. A medida que aumentan las sospechas, el pánico dentro de él lo vuelve más peligroso y más calculador. Se da a entender que está dispuesto a hacer cualquier cosa para ocultarse. En esta sección, su silencio es tan fuerte como su discurso. Kadir, un alma perdida detrás de las máscaras. La presencia de Kadir en este episodio no es como la de un actor, es como un director. Él no interviene directamente en los acontecimientos, pero está en el centro de todo. Como fundador de la conspiración, él es quien mueve los hilos invisibles. Pero irónicamente el mayor pánico lo siente él. Cuanto más sospechas había sobre él, más paranoico y reactivo se volvía. El mayor peligro para Kadir no es que la verdad salga a la luz, es perder el control. Porque ama el poder y prospera gracias a la manipulación. Lo que determina su estado de ánimo en esta sección es que su orden falsa comienza a desmoronarse. Para Kadir ya no hay vuelta atrás, solo una huida hacia adelante. Idem y Atif, una peligrosa partida de ajedrez. El movimiento que Idem realiza contra Atif hace más evidente el lado oscuro del personaje. Este movimiento que realiza para influenciar o manipular a Atif parece inteligente por un lado, pero por otro lo conduce a un gran riesgo. Esta elección de Idem es en realidad una indicación de que ha comenzado a alterar su propio equilibrio interno para mantener su poder. Sin embargo, la negativa de Atif a aceptar pasivamente esta jugada demuestra que el juego tiene dos caras.
Ahora, no solo Idem sino también Atif comienzan a implementar su propia estrategia. Esta tensión anuncia que la lucha de poder entre los personajes alcanzará una nueva dimensión.